Me presento, para los que no me conocen, soy Javiera Contreras, socia de EY, del área de impuestos, abogada de formación, y hoy día voy a hacer una breve introducción antes que entren nuestros panelistas estrellas, nuestros expositores, sobre el tema que nos convoca hoy, ¿cierto? La protección de los datos personales. Como contexto, yo creo que voy a decir varias cosas que son cero novedad y téngame paciencia porque voy hacia un lugar en particular, pero como contexto, ¿cierto? Estamos enfrentando lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial. Y es una revolución porque se están transformando, ¿cierto?, las industrias, los negocios, y todo esto apalancado de tecnología, la digitalización, ¿cierto?, de la industria. Y eso no es solamente de la industria, también es de la vida diaria, el cómo interactuamos, ¿cierto?, como mercado, como sociedad, con los colegios, con los bancos, o sea, todo hoy día pasa por la digitalización y la pandemia evidentemente tuvo un factor de aceleración importante de todo esto y todos lo vivimos, lo sufrimos, pero sobre todo nos hemos ido beneficiando, ¿cierto?, de lo que significa esto que fue para muchos que ya tenemos una edad no tan joven, digamos, ha sido bien disruptivo porque hemos tenido que aprender a conectarnos de otra forma con todo el ecosistema, ¿cierto? Pero hoy día ya estamos en una situación en que casi todas las industrias tienen algo de digitalización, ya sea de cara al mercado o puertas adentro para eficientar costos o manejar ¿cierto? Los recursos de la empresa. Hasta ahí, cero novedad, ¿cierto? Pero en paralelo, y quizá de una forma mucho más sutil y agarrando mucha fuerza, apareció un nuevo recurso que algunos han llamado el petróleo de nuestra era, el dato, ¿cierto? Y este dato, ¿quién puede negar que ha tomado un rol estratégico, no solo de cara al mercado para saber qué y cómo vendo o qué servicio presto, con quién me tengo que conectar para que mi negocio, ¿cierto?, surja, pero también desde la médula de toda organización. O sea, hoy día conocemos a los colaboradores de nuestra organización como nunca lo hemos conocido y conocemos al consumidor de nuestro producto o servicio como nunca lo hemos conocido, ¿cierto? Entonces, la verdad, hoy día, el que tiene el dato, tiene el poder. Entonces, el dato hoy en día realmente, más allá de toda esta era de digitalización, el dato que está metido, ¿cierto?, como recurso que surge de esta nueva era, es el bien a proteger y a extraer, al igual que el petróleo, a procesar y comercializar. Entonces, si nosotros tenemos esa claridad respecto a esta nueva era digital, también tenemos que entender que al igual que el petróleo, ¿cierto?, que es un recurso muy buscado, tenemos que entrar en una normativa de cuidado, ¿cierto?, de este recurso, porque es un recurso que todos quieren. Y es un recurso que, a diferencia de quizás el petróleo u otros recursos en que podemos pensar, sale de la esfera de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, mi dato pasa a ser el recurso de otro. Entonces, ese límite entre lo que es mío y lo que pasa a ser de quien es el tenedor de los datos, porque yo mismo se lo entregué, ¿cierto? Con conocimiento o no, le entregué el dato. Bueno, ahí surge, ¿cierto?, un espacio donde hay que regular. Y Chile fue precursor en esa regulación. ¿Ya? En 1990 tenemos nuestra primera ley de protección de datos, una ley que uno cuando la mira con los ojos del hoy, ¿cierto? Con el diario El Lunes, como se dice, es una ley que quedó obsoleta rápidamente porque evidentemente en 1990 era imposible que la normativa local tuviera, ¿cierto? O anticipara cómo iba a ser la industria y cómo se iban a mover los datos y el poder, ¿cierto?, del dato y la digitalización en la industria. Y esa ley lleva varios años, en el fondo, un nuevo proyecto que quiere reemplazar esa ley para poder, ¿cierto?, modernizar la ley y que realmente obedezca a los factores que estamos conociendo hoy. Lleva varios años tratando de ver la luz en el Congreso,
¿ya? Y esa ley tiene como objeto elevar el estándar, ¿cierto?, de nuestra regulación local a los estándares que se ocupan en Europa, conocidos como el GDPR, ¿ya? Y eso evidente va a traer una cantidad de obligaciones y deberes, requisitos, que para nosotros como mercado local van a ser nuevos. Entonces, en términos bien simples, si esta ley se aprueba, Chile como país se va a poner serio en lo que significa la protección de datos, lo que es, nosotros creemos, una súper buena noticia. ¿Ya? Porque no es que haya que temerle a la regulación del dato, sino que hay que entenderla y trabajar con ella para que efectivamente podamos usar el dato como este recurso, este petróleo que tenemos, ¿cierto? Y no solamente cumplir con las normas higiénicas del dato, sino que llevarlo hasta la estrategia de la organización. Y para eso nosotros tenemos que entender hasta dónde llegan los datos, por dónde pasan, quién los tiene, cuáles son mis deberes, cuáles son mis obligaciones. Entonces, la buena noticia es que en las últimas semanas han existido avances, ¿cierto?, en este proyecto de ley. Ya enfrentó la aprobación, ¿cierto?, de la comisión en la Cámara de Diputados, y ahora, en el mejor de los casos, le quedan solamente 2 trámites legislativos y podríamos tener nueva ley, lo que, como repito, es una muy buena noticia. ¿Y qué va a significar eso en términos prácticos? Vamos a tener que revisar, ¿cierto?, si nosotros como organización estamos preparados para esta nueva ley, si tenemos la tecnología, los procesos, nuestros instrumentos legales están hoy listos y pueden abordar, ¿cierto?, estos nuevos requisitos, conversan con las nuevas tecnologías que tengo dentro de la organización. Nos vamos a ver enfrentados a nuevos requerimientos y que van a ser mucho más estrictos los que conocemos bajo la ley actual. Vamos a tener eventualmente una nueva autoridad que va a proteger, ¿cierto?, a quien, el uso de los datos. Vamos a ver que tenemos multas que son muy distintas a las multas de la ley actual, multas significativas que realmente pueden tener un impacto económico en la organización. Van a existir derechos adicionales para los dueños de los datos, los titulares de los datos, y deberes y obligaciones para los tenedores de los datos. Ya lo que, todo esto, buenas noticias nuevamente, pero una novedad que tenemos que conocer y tenemos que saber manejar. Esto, en definitiva, representa un gran desafío, ¿cierto?, para todo el mercado local, pero también nuevas oportunidades. Y este webcast de hoy busca, ¿cierto?, poder primero informar de temas de cómo es la regulación nueva, qué significa eso en la práctica para nosotros como organización, cómo nos podemos preparar, ¿cierto? Y cómo podemos aprovechar esas oportunidades que vienen de esta nueva regulación. Entonces, para eso tenemos hoy día 2 panelistas que son ambos, ciertos, socios de EY. Por una parte, Felipe Fernández, que viene del área de Law, ¿cierto? Es abogado también de formación, y Facundo Jamardo, que viene del área de Consulting. Y esta mix, ¿cierto?, multidisciplinario, que aborda este tema desde estas aristas, ya habla de la complejidad del tema, ¿cierto? Nosotros no solamente necesitamos un abogado que entienda de la regulación, sino que necesitamos también un experto en tecnología y que entienda el flujo de los datos, que entienda por dónde pasan los datos y cómo esos datos se pueden extraer, procesar, comercializar. Entonces, hoy día tenemos el mix, llamémoslo perfecto, de profesionales que nos van a poder explicar esto desde todo el bando de ancha que nos trae, ¿cierto?, lo que es la protección de datos. Así que va a partir Felipe Fernández aquí en pantalla, y yo le agradezco a todos los que se han unido hoy día y aprovechemos, disfrutemos este webcast y nos estamos viendo en otra oportunidad. Felipe, adelante. Muchas gracias, Javiera. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este webcast. En esta primera parte de la presentación vamos a profundizar un poco en dónde estamos en detalle en relación con la discusión del proyecto de ley, para después analizar muy brevemente cuáles son las razones prácticas por las cuales la ley actual tuvo una aplicación bastante menor a la que muchos hubiéramos esperado, para luego ver muy rápidamente cuáles son algunos de los aspectos principales del proyecto, y para después analizar un aspecto práctico relacionado con la responsabilidad de quienes van a procesar datos y que está relacionado de cierta forma con lo que son los modelos de prevención. Ahora, respecto del primer punto, el ¿dónde estamos?
el proyecto de ley, como dijo Javier, lleva varios años, la verdad, discutiéndose en el Congreso. Parecía esto el cuento de Pedrito y el Lobo, porque todos los años nosotros creíamos que finalmente el proyecto se iba a convertir en ley. Pero lo cierto es que hace un par de semanas, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados finalmente aprobó el texto del proyecto de ley de datos. ¿Qué significa esta cuestión en la práctica? Es que el proyecto ahora se va a discutir en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para discutir ciertos aspectos presupuestarios de la Agencia de Datos Personales que finalmente se va a crear, y tiene suma urgencia para esta discusión. Eso significa que tiene 15 días, suma urgencia se puede retirar y volver a incluir, pero ese es el plazo que a lo menos por ley tiene para esa discusión, y una vez aprobado, esto va a volver a el Senado. Si el Senado la aprueba, es de verdad muy probable que nosotros contemos con una nueva ley de datos personales durante el primer semestre de este año 2023. Si el Senado hace algún tipo de reparo, lo que va a ocurrir es que se va a formar una comisión mixta entre gente del Senado y gente de la Cámara de Diputados, pero no para discutir el proyecto completo, sino que para limar ciertos puntos que eventualmente quieran ser precisados o modificados. Pero aún en este segundo escenario, es de verdad muy probable que, de nuevo, durante este 2023, probablemente el segundo semestre, si hay una comisión mixta, contemos con una nueva ley. Así que el cuento de Pedrito del Lobo, la verdad es que está llegando al final, y finalmente probablemente tengamos una ley este año. Ahora, vamos con nuestra vilipendiada, pero también querida ley actual. Una de las razones, o quizás la principal razón por la cual esta ley tuvo o tiene una muy baja aplicación práctica, dice relación con la regulación en materia de responsabilidad. ¿Cuál es la contingencia legal asociada a una eventual infracción o mal uso de datos personales? Y la razón de ello es que la regulación en nuestra ley actual es, quizás por decirlo de cierta forma, muy simplista. ¿En qué sentido? Y es que la ley básicamente dice que los datos tienen que ser procesados con la debida diligencia, y si usted causa un daño, usted tiene que hacerse responsable e indemnizar. Y lo que dice la ley, la verdad es que es un principio general del derecho donde si usted causa un daño, usted tiene que indemnizar. Pero lo cierto es que la ley no va más allá de eso. Nos dice, eso sí, que si es que usted causa un daño, tiene que indemnizar ciertos daños. ¿Cuáles son esos daños? Bueno, el daño patrimonial, daños económicos y daños morales o daños extramatrimoniales. Pero lo cierto es que la ley, de nuevo, no hace sino recoger lo que es una regla generalísima en lo que es materia de responsabilidad desde el punto de vista civil. Entonces, hasta aquí se queda nuestra querida ley actual con esta regulación. El problema ya más práctico es que si a cualquiera de ustedes, o a mí, Felipe Fernández, un día domingo, a las 9 de la mañana, me llama por teléfono una empresa de telecomunicaciones o financiero de consumo masivo para ofrecerme algún tipo de producto, y yo no le he dado ese dato, mi dato personal, número de teléfono, para que me llame, yo tengo que ir donde un tribunal civil, contratar un abogado y estar litigando por al menos 2 años para que finalmente ese tribunal le diga: empresa de telecomunicaciones o empresa de consumo masivo, quien sea, por favor, no llame más al señor Felipe Fernández porque usted no tiene su autorización para ocupar su dato personal teléfono. Y pareciera que Felipe Fernández puede estar muy enojado el domingo en la mañana, pero asumir los costos de contratar a un abogado, estar litigando por años para que esa empresa no me llame más, pareciera que las barreras de entrada o los costos asociados a ese reclamo son demasiado altos para que en definitiva esa empresa no ocupe sus datos si no tiene mi autorización. Esta barrera de entrada ha hecho que en la práctica esta ley se haya aplicado realmente poco. ¿Por qué? Porque los daños a que eventualmente esa empresa que me llamó sin mi consentimiento esté obligada a indemnizar son aquellos que yo en la práctica pueda acreditar, sean patrimoniales o morales. Pero no hay multas en la ley actual. ¿Qué significa eso? Que no existe, depende la cara de la moneda que uno lo vea, un incentivo o un desincentivo a no cumplir con la ley para que en definitiva los datos se procesen de manera adecuada.
Tampoco hay normas de cumplimiento que en definitiva uno puede decir sea una zanahoria, un incentivo para que las compañías procesen de correcta manera los datos personales, por lo que en definitiva, hoy en día, si tuviéramos que evaluar cómo está nuestra ley, le ponemos una mala nota. Pero una mala nota que dice relación con estas barreras de entrada que les digo yo, donde de verdad es muy, muy caro reclamar. Piensen ustedes que dentro de los pocos casos que se han discutido en Chile, donde las acciones se han tramitado de acuerdo al procedimiento establecido en la actual ley de datos, son tan pocos que el caso icónico es el de una institución financiera, donde ciertas evaluaciones crediticias terminaron en Cuesta Barriga, camino a Viña, en unas cajas tiradas a el borde de la carretera. Y en ese caso icónico, de hecho, el tribunal finalmente dijo: señora institución financiera, la verdad es que usted no ha empleado la debida diligencia en procesar correctamente los datos, pero yo no la voy a condenar a pagar una indemnización porque la verdad es que no se ha acreditado un daño por parte de los titulares de los datos eh, cuyas evaluaciones crediticias terminaron al lado de la carretera. Entonces, vean que en 20 años de vigencia de esta ley, el caso más icónico terminó sin una sanción pecuniaria. Ahora, esa es nuestra actual ley, pero vamos a ver cómo la nueva ley va a cambiar esto. Y como anticipó Javiera, uno de los temas relevantes del proyecto de ley, y como muchos de ustedes ya saben, es que se va a crear finalmente un nuevo organismo estatal con competencia para supervigilar, pero también para sancionar. Hubo una tremenda discusión si es que la autoridad tenía que ser un órgano independiente o si es que debía ser el querido Consejo para la Transparencia. Y la verdad es que el proyecto durante toda su discusión, tanto en el Senado como en la Cámara, fue ida y vuelta, indicaciones de que fuera el Consejo, otros que fuera una agencia independiente, y finalmente hay argumentos buenos y quizás no tan buenos para que sea uno u otro, pero la discusión finalmente se zanjó y hoy día vamos a tener una agencia independiente de datos personales que va a poder fiscalizar y también sancionar. ¿Qué significa esto? Que el señor Felipe Fernández, a que llamaron el día domingo, ya no va a tener que contratar a un abogado y estar litigando por años, sino que vamos a tener una agencia tipo CERNAC con facultades para incluso poder actuar de oficio en el evento de algún tipo de infracción. Ahora, la ley también, o el proyecto de ley, lo que hace también es contemplar una serie de principios. Muchos dirán: ¿qué me importan los principios? A mí me importa la norma, pero la verdad es que los principios tienen alta relevancia, y estos principios de alguna u otra forma están recogidos en la ley actual, pero se explicitan en el proyecto de ley. Y de todos estos principios que ustedes están viendo, lícito de tratamiento, finalidad, calidad, responsabilidad, confidencialidad, etcétera, etcétera, hay dos que son súper relevantes desde el punto de vista práctico y, por ejemplo, respecto a los términos y condiciones que un cliente puede aceptar para efectos de utilizar alguna plataforma. Y esos principios son el de finalidad y el de proporcionalidad, que están relacionados con lo que se denomina la minimización en cuanto al uso de los datos personales. ¿Qué significa esta cuestión en la práctica? Es que los datos que uno debiera utilizar y pedirle a un cliente para efectos de prestar un servicio debieran ser únicamente aquellos necesarios para prestar el servicio en cuestión. ¿Significa que yo no le puedo pedir más al cliente o al titular de datos? No, la verdad es que usted puede pedirlos, no hay ningún problema, pero usted tiene que explicitarle que esos datos adicionales no son necesarios para efectos de prestar el determinado servicio, de modo que el titular de datos pueda de cierta forma negarse a entregarle ciertos datos que no son necesarios para prestar tal o cual servicio. El típico ejemplo es que uno compra un televisor y a usted le piden una serie de datos en tal o cual plataforma, y usted, por ejemplo, le preguntan no sé, su fecha de cumpleaños. ¿Cuándo nació usted? ¿Es necesario la fecha de cumpleaños para que yo pueda comprar el televisor y en definitiva llegue a mi casa? Uno podrá decir que no. ¿Significa que la empresa no puede pedirme el dato? Sí puede, pero en definitiva esto en la práctica se traduce que, se puede traducir en que pueden haber distintos checkbox, donde, por una parte, yo pueda consentir a que se traten todos aquellos datos necesarios
para que llegue el televisor a mi casa, y otro checkbox donde yo pueda consentir o no a que puedan ocupar mi dato personal, fecha de nacimiento, porque, por ejemplo, me va a llegar un regalito el próximo año. Entonces, ojo con esto, que en la práctica va a suponer tener que diferenciar muy, muy bien qué datos son necesarios y cuáles no para prestar tal o cual servicio. Ahora, otro tema relevante y que creo que no ha sido muy tomado en consideración hoy, dice relación con las transferencias internacionales de datos personales. Y la razón de esto es que con el proyecto de ley, los datos, sea de clientes, de trabajadores o de proveedores, solamente se van a poder transferir al extranjero en la medida que en el país donde en definitiva vayan a ser procesados los datos, se estime que cuenta con un nivel adecuado de protección. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la legislación de esos países sea a lo menos análoga en cuanto a niveles de protección o superior a la que tenemos nosotros. ¿Cómo vamos a saber cuáles son esos países? Los va a determinar la agencia de datos. ¿Significa que yo no puedo compartir datos con un país que no esté dentro de esta lista de los mateos del curso? No, usted también puede compartirlo, pero para esos efectos usted va a tener que ocupar un anexo donde se van a regular todos los deberes y obligaciones que van a haber entre usted que está enviando los datos para afuera y quien va a estar procesando los datos en el extranjero. El punto que digo que quizás no se ha tenido tanto esto en consideración o analizado es que muchas veces a ciertas compañías uno pregunta, bueno, ¿usted envía los datos al extranjero? No, la verdad es que somos una empresa local, no tenemos filiales ni tampoco una matriz en el extranjero. Fantástico. ¿Y dónde usted aloja, por ejemplo, la base de datos o cómo usted opera su correo electrónico? No, tenemos contratado un servicio cloud. Ah, perfecto. ¿Eso está en Chile? No, la verdad es que no tengo idea dónde está. Ah, está en el extranjero. O sea, los datos, a pesar de que usted no tenga una filial o una matriz, se están yendo al extranjero. Ah, sí. Bueno, ojo, porque con el proyecto de ley, una vez que se convierta en ley, esa transferencia de datos al extranjero, por ejemplo, para ser alojados un montón de datos en un servicio cloud, va a tener que cumplir con ciertos requisitos adicionales a los que se cumplen hoy. Y para terminar con los temas relevantes del proyecto, el último está asociado con las multas. Ya vimos que la ley actual no contempla multas, pero el proyecto contempla multas que en definitiva se van a graduar dependiendo si las infracciones son leves, graves o gravísimas. En el caso de las gravísimas, las multas pueden llegar hasta 10.000 UTM y se discutió también mucho en el Senado y en la Cámara de Diputados, bueno, ¿incluimos o no un porcentaje de los ingresos que perciba o que haya percibido una sociedad eh, durante el año anterior a la comisión de un evento o una infracción para efectos de determinar la multa? Sí, no, puede ser mucho, puede ser poco. Hoy en día, el proyecto de ley contempla que las multas puedan estar asociadas a este volumen de negocios del año financiero inmediatamente anterior. No se asusten tanto, el monto sí, efectivamente puede ser muy alto, pero hoy día, tal como está el proyecto, tiene un límite que son 20.000 UTM. Yo sé que es muchísima plata, pero ojo que ese límite no estuvo durante mucho tiempo en la discusión parlamentaria, y por lo menos hoy día sabemos que este 4% tiene algún tipo de límite. Ahora, visto estos temas como medulares de la columna vertebral del proyecto de ley, me gustaría hacer un comparado entre lo que es el sistema de responsabilidad actual de la ley y el que propone el proyecto de ley. Tiene efectos prácticos. Y la razón es que el proyecto de ley tan pronto empieza a regular cuáles son las normas asociadas a la responsabilidad, lo primero que a nosotros nos dice es que usted no solamente tiene que procesar los datos con la debida diligencia y responder en caso de daño, como dice la ley actual, sino que además los responsables de datos, una empresa cualquiera, tiene que adoptar medidas para prevenir la comisión de infracciones. O sea, ya hay un deber respecto a prevenir, por ejemplo, algún incidente de seguridad. Lo interesante del proyecto es que es realmente preciso y quizás educativo en cuanto al cómo nosotros podemos prevenir la comisión de estas infracciones. Y lo que nos dice el proyecto es que
cualquier compañía, voluntariamente, esto no es obligatorio, pueden adoptar un modelo de prevención de infracciones consistente en un programa de cumplimiento. Fantástico. El tema es, y acá en la práctica es cuando uno tiene que empezar a ver internamente, bueno, ¿qué diantres hace con los datos? Es que los programas de cumplimiento, y de acuerdo a la ley, y esto después se va a detallar más en un reglamento, nos dice que en detalle cuál debe ser el contenido de estos planes de cumplimiento, dentro de lo cual está la designación de un delegado de protección de datos personales. Vamos a ver un poco más adelante qué significa esto. Tenemos que definir qué es lo que puede o no puede hacer el delegado de protección de datos, pero además tenemos que tener claridad respecto a cuáles son los datos que nosotros tenemos, de clientes, de trabajadores, de proveedores, quiénes son los titulares de esos datos y qué hago en la práctica con esos datos. El tema es que muy probablemente, si es que usted le pregunta a recursos humanos, a marketing, a compliance, a auditoría, a producción o a IT, todos van a tener una respuesta distinta a esto. ¿Qué datos tengo? ¿Quiénes son los titulares? ¿Para qué lo ocupo? Por lo tanto, el identificar o tener una respuesta precisa a todas estas interrogantes supone harto trabajo. Harto trabajo y como comentó Javiera, requiere equipos que sepan de proceso, un abogado la verdad es que sabe re poco de proceso, pero también que sepan de, por ejemplo, cláusulas, términos y condiciones que en definitiva ayuden a poder levantar esta información y poder determinar si estamos procesando la información de acuerdo a la ley. Los modelos de prevención además tienen que contar con protocolos para prevenir que se ocurran algún tipo de incidente. Tenemos que tener mecanismos para poder reportarle a la alta dirección de la compañía, por ejemplo, cómo estamos procesando los datos, y también tener algún mecanismo que nos permita coordinarnos y contactarnos con la agencia de datos personales en el evento de que nos pida algún tipo de información. También establece el proyecto de ley que tenemos que incluir sanciones e incluso un procedimiento de denuncia, ojo, para efectos de tener nuestro modelo de prevención. Ahora, voy a enfocarme un poco en la figura del delegado, porque es una especie de Superman dentro de las organizaciones. Y la razón es que quien tiene, de acuerdo, esto es lo que dice el proyecto tal como está hoy día, quien designa al delegado no es cualquier persona, no es una persona que eventualmente a través de un proceso llega a recursos humanos y se identifica, bueno, y se contrata, sino que la persona del delegado, de acuerdo a la ley, tiene que ser designada por la máxima autoridad directiva o administrativa de la compañía que en definitiva procese datos. ¿Quién va a ser esta autoridad máxima? Bueno, puede ser el directorio o el socio administrador o quien en la práctica haga de las veces de la máxima autoridad de la compañía. ¿Y cuál es la razón de esto? No es otra que de investir al delegado de datos personales de la potestad suficiente para poder en la práctica llevar a cabo una función que eh, puede ponerlo en situaciones eventualmente incómodas con otros equipos de la compañía que quieren ocupar datos para bases A, B, C o D. El delegado puede decir, ojo, que esto puede tener o aumentar el riesgo de un eventual incidente. Entonces alguien que tiene que tener la potestad suficiente para tomar decisiones que pueden ser no de mucho agrado o impopulares al interior de alguna compañía. Ahora, respecto al quién puede ser delegado, ojo que la ley no dice tiene que ser abogado, tiene que ser ingeniero o tiene que ser tal o cual cosa, y tampoco dice si es que tiene que estar en fiscalía, si tiene que estar en Haití o si tiene que estar donde sea. Lo que nos dice la ley es que esta persona, este delegado, que tiene que tener hartas potestades para tomar decisiones complejas, tiene que tener autonomía, tiene que ser independiente y no tiene que tener conflictos de interés. En la medida que cumpla con estas tres características, el delegado, que recuerden, puede ser voluntariamente designado, no es requisito tenerlo, en estos modelos de cumplimiento, la verdad es que puede ser, en definitiva, cualquier persona, por supuesto, asumiendo que tenga las aptitudes y conocimientos para cumplir este rol del delegado. ¿Qué es lo que necesita el delegado? También lo dice la ley. Tiene que tener medios y facultades, pero también tiene que tener recursos para, en definitiva, implementar modelos que en la práctica no sean simplemente de papel, sino que en la práctica
ayuden a gestionar correctamente el cómo nosotros estamos ocupando los datos al interior de la compañía. Esto es medio broma y medio en serio. ¿Qué hace el delegado? La verdad es que todo. Pero no piensen que este todo es un pobre delegado que va con una mochila gigante llena de deberes y obligaciones que el pobre o la pobre no tiene vida, sino que es básicamente una persona que hace todo, pero porque tiene que coordinar y gestionar muchos equipos al interior de una compañía. Ya vimos que los datos pueden estar en recursos humanos, producción, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser una persona que conozca muy bien cómo funciona una empresa y que sea capaz de gestionar y coordinar la obtención de información, ya sea porque se la pidió algún titular de datos o la propia autoridad. Estos modelos de prevención van a poder certificarse por la agencia. Se va a dictar un reglamento que en definitiva va a darnos más detalles respecto a el contenido de los modelos y el cómo uno tiene que certificarse. No está claro si eventualmente va a aparecer un mercado secundario de certificadoras como lo que ocurrió con el CERNAC y los modelos de prevención a propósito de los derechos de los consumidores, pero sabemos que se tiene que certificar. ¿Y por qué esto es relevante? Es porque, como algunos de ustedes quizás sepan, va a existir un registro de cumplimientos y sanciones donde se van a incorporar no solamente los que se sacaron una mala nota y fueron sancionados, sino que también quienes están certificados, lo que en la práctica, de nuevo, puede tener mucha relevancia en modelos de negocios de compañía. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas compañías, por temas de cumplimiento, pueden eventualmente tomar la decisión de que no van a contratar con compañías que se encuentren en el registro de sanciones. Ojo con eso. Entonces, tener presente este registro porque puede tener relevancias prácticas. ¿Para qué sirve todo este modelo? En resumen, es que sirven como un atenuante de responsabilidad si es que en definitiva se comete algún tipo de infracción grave, gravísima o leve. ¿Qué significa esto? Que básicamente hay que pagar menos plata. ¿Por qué? Porque usted fue lo más diligente que pudo en tratar de gestionar bien la información al interior de su compañía. Si a pesar de este modelo de prevención, de tener a su Superman delegado, que hacía de todo, igual se produjo algún tipo de infracción, bueno, usted va a tener que pagar menos porque hizo todo lo posible por eh, evitar que esto ocurriera. Y unas últimas ideas para terminar esta parte. Ojo que la ley de datos tiene un impacto en todas las industrias. Puede ser una industria minera que quizás no tenga clientes personas naturales, pero sí puede tener muchos trabajadores al interior de la compañía. Entonces, ojo que la ley de datos, el proyecto de ley de datos, no quiero decir golpea, pero sí afecta a todas las entidades que de alguna u otra forma procesan datos personales, sea de clientes, trabajadores o proveedores, aun cuando no realicemos un procesamiento intensivo de datos de clientes. Ojo también que, y ya lo habíamos anticipado, que el proyecto de ley golpea, perdón por decir golpea, afecta a todas las áreas de una compañía. Por lo tanto, no hay que enfocarse únicamente en esta revisión en marketing, eventualmente producción, sino que esto afecta también a recursos humanos, a IT, auditoría, fiscalía, etcétera, etcétera, porque prácticamente todas las áreas de una compañía procesan datos de una u otra forma. Ojo también, y lo anticipaba Javiera, acá tener términos y condiciones maravillosos, cláusulas contractuales que parezcan tratados de derecho, sirven re poco si es que no tienen un correlato con lo que en la práctica ocurre en temas de procesos, de sistemas y tecnología. Si en los términos y condiciones decimos que recogemos 10 datos, pero en las bases de datos tenemos 40, la verdad es que esos términos y condiciones sirven re poco, y de ahí la relevancia de verdad de tener a gente que entienda de procesos, sistemas y tecnología. Ojo con los plazos también, porque mucha gente cree que, oye, el proyecto de ley, la verdad es que una vez que se promulgue, finalmente se publique en el diario oficial, tenemos meses, años para que finalmente entre en vigencia. Ojo que adecuar procesos, sistemas y tecnologías e instrumentos legales toma tiempo y puede ser costoso. Y ojo también que el CERNAC, desde el año, ya hace varios meses de hecho, tiene facultades para poder fiscalizar eventuales asuntos que digan relación con datos personales. Entonces, ojo que nos faltan años para que nos puedan fiscalizar por un eventual mal uso de datos personales. Y finalmente, ojo con
el tratar de importar cosas que haga el vecino. Las realidades de las compañías, aun cuando estén dentro de una misma industria, son súper particulares, lo cual supone hacer una revisión del caso a caso. Yo esto ya lo he repetido, pero la verdad es que dependiendo de cómo uno afronte el proyecto de ley de datos, para aquellos que les guste la música, en particular el rock, esto puede ser un Stairway to Heaven prácticamente, pero se puede transformar en un Highway to Hell si es que en definitiva no adecuamos estos procesos e instrumentos legales para enfrentarnos a la ley. Así que eso es por mi lado. Muchas gracias y dejo a Facundo para continuar con la presentación. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por el contexto. Y pasamos a una segunda parte donde quisimos dar un contexto práctico de qué significa todo esto, cómo lo llevo, cómo lo ejecuto y cómo lo implemento, ¿no? Entonces, el primer punto, y acá un poco lo comentaba Felipe, ¿cómo empiezo con un programa de cumplimiento de estos requerimientos? Y acá podemos tomar referencias de lo que ya se está haciendo, porque como bien dijo Javier al principio, nosotros tenemos una ley que está inspirada en la ley europea, en GDPR, entonces podemos también inspirar todos nuestros esfuerzos, iniciativas y metodologías de cumplimiento en los programas similares que se utilizaron en Europa. Uno de ellos, y creo que es lo más relevante, es entender primero dónde están los datos. ¿Qué datos estoy usando? ¿Sí? ¿Y cómo encaro esto? Y estas discusiones ya las hemos tenido en múltiples clientes y depende un poco la forma en que se organiza la empresa para gestionar estos datos. Entonces, por ejemplo, si son datos de clientes, probablemente me conviene dividir la organización por las áreas que procesan datos. Entonces, probablemente el punto de entrada principal será marketing y operaciones. Si tengo una empresa minera, probablemente el punto principal será recursos humanos y proveedores. Y acá tratar de entender primero cómo puedo partir para tratar de entender el ciclo completo, desde cómo me hago de los datos, cómo llegan a mí, en dónde los voy a procesar y para qué los voy a usar. Entonces así empiezo a partir la organización, típicamente en este caso, por áreas, ¿sí? Entonces, en cada división que yo partí, lo que tengo que empezar a hacer es tratar de entender, y esto nos pasa muy seguido, voy desde lo más alto en la estructura para que me comenten. Bueno, normalmente nosotros los datos los utilizamos, los tomamos a través del portal, por un sitio de e-commerce, los tomamos a través de el sitio de reclutamiento y desde acá se toma el reclutamiento y pasa a recursos humanos para las distintas etapas hasta que llega personal y forma parte de los empleados, etcétera. Pero empiezo desde lo más arriba y estas personas me van derivando, ok, ese frente, supongamos, si fuese el portal, lo que entra desde el portal, primero viene una parte de lo que es atención al cliente, después viene una parte que es atención, si quieren, de los procesos más de gestión, y me va delegando o derivando a cada una de las personas con las cuales yo voy a tener que ir hablando y que me comentan más detalle y me permiten enriquecer ese flujo para entender qué datos tengo. Y ahí es cuando empezamos todos a entender qué terceros estoy usando. Un poco lo comentaba Felipe. Eventualmente puede pasar que un tercero claramente sea alguien cloud, que es una tecnología muy específica, pero también lo que empieza a pasar es que tenemos terceros y es más fácil identificarlo como socios de negocio. Al principio, esta empresa me ayuda con la cobranza, esta empresa me ayuda con el delivery, esta empresa me ayuda con los estudios médicos o con la atención en el caso de que yo tenga personas que han sufrido algún tipo de accidente. Entonces, esos terceros, para que yo pueda tener la operación que tengo, empiezo a ver qué datos les estoy pasando para que ellos operen. Y ahí empiezo a ver el volumen de datos que se mueven fuera de la organización, no solo internos, sino también con estos terceros. Y también surge un poco lo que comentó Felipe, los temas de transferencias internacionales, y acá tendremos que ver bien el detalle, pero yo creo que hoy casi no quedan empresas que no hagan transferencias internacionales. Y la pandemia, como bien lo dijo Javier al principio, nos obligó a externalizar, a tener todo en la nube, a tratar de buscar algo que nos permita trabajar mientras estuviésemos todos en la casa, pero al mismo tiempo nos obligó a utilizar mucho cloud y muchas soluciones que ya venían empaquetadas y todas listas que están en, no lo sé.
Y lo peor de todo es que nosotros cuando estamos trabajando en muchos clientes empezamos a ver, ok, vos contrataste al proveedor de nube tal, el que se llama, empieza con A, con B, con X, con lo que quieran, y uno empieza a ver el detalle y el proveedor les dice, la verdad es que yo no te puedo asegurar a dónde aterrizo los datos. Están en la nube, tenemos un sistema de carga variable que se van distribuyendo por distintos lugares del mundo, pero ese es el servicio básico. El servicio, si vos lo querés aterrizar en Europa, en Brasil, en Estados Unidos, y el servicio cuesta más. Pero ahí te puedo decir a dónde están. Y si no me lo pueden decir, yo tengo que buscar una alternativa, que era como comentaba Felipe, un contrato donde esta empresa asegure que va a cumplir con todos los requerimientos y obligaciones que se requieren en este caso, en Chile, y que los cumpla tal cual, punto a punta, todos, ¿sí? A nivel contractual, más allá de que la ley esté o no. Todo este proceso yo empiezo a verlo desde una visión completa de negocio, y a la par voy teniendo los referentes de tecnología que me dicen, ese sistema, porque normalmente el negocio se llama, el sistema tiene un nombre fancy, un nombre bonito, que es, le ponen digamos, para que lo identifiquen, pero ¿qué significa abajo? Tengo X, A, B, C servidores que tienen tal y tal sistema. Yo tengo que entenderlo porque voy a tener que bajar y tener bien individualizada cada uno de los componentes tecnológicos, tanto propios como también de terceros. Y esa parte de terceros es mucho más complejo identificar qué tienen y cómo lo hacen, ¿no? Una más, Felipe. Cuando yo entiendo por lo menos qué datos tengo, también puedo trabajar junto, sobre todo, las áreas del negocio, las áreas de operaciones, para saber para qué uso los datos. Y acá empiezan las discusiones, porque algunas áreas del negocio plantean que los datos se usan para lo comentó Felipe en el ejemplo, para comprar un televisor, pero también le voy a pedir la fecha de nacimiento, y también le voy a pedir saber si tiene hijos, y si tiene mascotas, y sí, y sí, y sí, y sí. Ok, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad específica? Y aquí entra también este principio de proporcionalidad. Yo estoy utilizando muchos más datos de lo que me están pidiendo y para hacer muchas otras cosas. Ok, tengo que tener claro todas esas cosas. Primero, lo que yo formalmente le digo al cliente. Cuando él se suscribe, dice los datos, van los términos y condiciones que uno normalmente entra y hace clic, 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 ok, ok. Dice los datos van a ser utilizados para la venta de productos y también para A, B, C y D finalidades distintas. Si esas finalidades no están y yo igual lo estoy haciendo, esta ley plantea que hay un incumplimiento explícito, ¿sí? Por eso entender qué es lo que formalmente informo al cliente o al usuario y qué es lo que realmente hago con los datos es clave, porque tengo que hacer una de dos cosas. O dejo de hacer lo que no informé que iba a hacer, o informo que estoy haciendo todas estas cosas que no las dije en una primera instancia, ¿sí? Ya sean los términos y condiciones, en la política pública de privacidad, en el formulario que alguien me firma, que abajo dice la parte de legales y que dice, ok, estoy de acuerdo, ok, ahí tengo que claramente informar todos estos frentes. Y tiene que haber una congruencia entre la realidad y esta declaración, ¿sí? La ley es muy puntillosa en ese sentido. También tengo que entender, y acá, sobre todo para empezar a corregir en una etapa posterior, cuáles son los puntos clave del flujo. ¿Cómo me hago de los datos? ¿Cómo llegan? Típicamente, si es un portal, será el proceso de suscripción del portal. Si son personas que estoy contratando, el punto de entrada normalmente es el sitio de reclutamiento, o eventualmente, si yo tengo un proveedor que me provee de la gente o me entrega directamente los currículums, cómo lo consiguió los currículums, cómo están entrando, cómo llega toda esa información a mi punto de entrada. Entonces, en ese contexto, yo puedo saber primero cómo nacen los datos para mi organización, a dónde los guardo, con qué tecnología, si eventualmente los datos deben morir o desaparecer o los debo borrar. Yo sé que a todo el mundo borrar datos le pone cierto nerviosismo, pero la ley plantea que los datos no pueden ser utilizados más allá del tiempo y la finalidad declarada. Entonces, si la finalidad era venderle un televisor, yo los podré tener ciertos datos para reportar por temas impositivos, ciertos para soporte financiero, pero la parte de datos personales y cuándo nació, si tenía hijos, etcétera, etcétera, ¿por qué los sigo teniendo?
La persona está en algún programa de fidelización y quiere seguir en ese programa juntando puntos, o la persona la sigo teniendo porque le tengo que dar algún servicio adicional. Si no hay ninguna razón para seguir teniendo esos datos, la ley plantea que los datos no pueden seguir siendo guardados, por lo menos de esa forma, dentro de la organización. Y ahí empiezan a jugar ciertas alternativas. ¿Para qué yo necesito seguir teniendo esos datos? Y entra con lo que hablábamos antes. ¿Cuál es el dato, la finalidad real de por qué tengo esos datos? Y eventualmente los podría seguir teniendo, y ya trato de entrar en otros conceptos que si quieren después los hablamos, que tiene que ver con la disociación. Yo puedo guardar esos datos, pero que no sean de una persona, que no se identifiquen a una persona. Y ya los puedo tener el tiempo que quiera, en caso de que necesitara que se extienda ese tiempo de manera indefinida, o porque mis sistemas no me permiten borrarlo, o porque técnicamente es demasiado complejo. Una más, Felipe, por favor. Entonces, el siguiente paso, y acá entra cuando empezamos a ponernos un poco más técnicos, es, ok, ya entendí el flujo. ¿Para qué lo usa el negocio? ¿Por dónde va? ¿Cuáles son mis proveedores? Entendí la tecnología que soporta todos esos flujos. Ahora tengo que empezar a entender cada componente que soporta ese flujo. Felipe comentaba ser diligentes en la aplicación de controles para prevenir los incidentes respecto de la pérdida o afectación de las personas porque tuve ese tipo de problemas. Entonces, ver qué controles tengo en esos distintos componentes. Encripto los datos, es decir, tengo mecanismos para que si alguien los saca de una forma no legal, los pueda leer y, digamos, no permitir que un atacante, que alguien haya borrado o en realidad olvidado una base de datos en un lugar donde no debiera y eso fue robado, lo pueda leer. ¿Sí? Claramente esas son tecnologías de encripción. Tengo controles de acceso. Cualquier persona de la compañía puede levantar la lista completa de empleados o de clientes. Tengo restricciones para que no impriman y copien todos y los manden a los datos a través del mail personal para seguir trabajando en la casa. ¿Puedo de alguna manera controlar o acotar esa salida de información? Y si saliera, yo tengo eventos de auditoría que me van registrando cada una de las cosas que pasaron para que yo pueda, en caso de que haya un incidente, hacer un análisis forense y saber qué está pasando. Y en el caso de terceros, les comentaba antes, es más difícil porque la tecnología no es nuestra y si yo quiero saber si existen los controles, probablemente el tercero, si es un proveedor, me va a decir que tiene todos esos controles y muchos más. Ok, no me lo digas, demóstramelo. ¿Tendrás alguna certificación que muestre que tenés los controles? Existen certificaciones específicas, no necesariamente de privacidad, existen algunas como la 27701, pero también existen certificaciones que permiten saber que un data center, por ejemplo, que está procesando, tiene A, B, C y D controles. Y yo puedo plantear, ok, tiene esos controles, está bien con lo que yo necesito. Y si no, la alternativa siempre está, la de que a nivel contractual ese proveedor se compromete a cumplir con todo lo que necesita hacer. ¿Una más, Felipe? Entonces, cuando yo tengo el panorama completo, empiezo a definir, ok, ¿qué es lo que me está faltando? Primero, ¿la política y los términos y condiciones que yo publiqué me cubren adecuadamente? Es decir, esa finalidad teórica que yo planteé, que era solamente para vender televisores, ¿me cubre que yo le pida la fecha de nacimiento y si tiene hijos? Ok, si no me cubre, ya tengo un gap. Tengo que ver cómo cierro ese gap. O dejo de pedir esa información, o les aviso que además voy a hacer un montón de otras cosas adicionales con los datos. Tengo además un registro de la aceptación de esa autorización, del propósito. Sí, esto es realmente importante porque ustedes a lo largo de la vida de la organización van a ir haciendo cada vez más cosas con los datos. Ya lo planteó Javiera, esto es una tendencia que no va a cambiar. Vamos a seguir pidiendo información, nos permite hacer muchas más actividades. Entonces, lo que hago hoy no es lo mismo que voy a hacer dentro de 5 años. Y lo que me aceptaron hoy, ¿sí? El cliente típicamente me acepta los términos y condiciones de hoy, eso no me va a permitir hacer lo que voy a querer hacer en 5 años. Entonces voy a tener una nueva versión cada 6 meses, cada un año, una nueva versión de términos y condiciones. Y yo tengo que saber si Facundo Jamardo me aceptó los términos y condiciones de marzo del 23
o si me aceptó la última versión era la de diciembre del 23 que ya me permite hacer otras cosas. Cuando yo tengo un volumen grande de clientes o de empleados o lo que fuera, es muy complejo manejar esos propósitos, esas aceptaciones, esos consentimientos. Entonces, existen tecnologías que me permiten a mí saber exactamente quién aceptó y quién no aceptó o qué versión aceptó específicamente. Entonces, yo puedo trabajar con este subgrupo de mis clientes porque aceptaron todo lo que yo les pedí en la última versión, este otro subgrupo no, porque claramente voy a estar en infracción respecto de la ley. Y también la ley plantea algo que se llama el derecho ARCO, que es el derecho de que yo como cliente puedo acceder a mi información, rectificarla, cancelar, es decir, que no quiero que la procese más, o oponerme formalmente a que usted como empresa X procese mis datos personales. Y yo puedo hacer un reclamo, un permiso o un pedido de ejecución formal de estos derechos. ¿Cómo los voy a ejercer? Le pido que me mande una carta, le pido que entre a través de un sistema, voy a hacer un sistema a través que sea todo automatizado. La ley inclusive plantea que va a tener tiempos máximos para que yo pueda responder a cada uno de estos requerimientos. Entonces, sistematizarlos y armar procesos automáticos probablemente sea la mejor alternativa. También tendré que ver si la ley, los términos y condiciones y la política pública que yo plantee me permite compartir los datos personales fuera de mi empresa. Y esto significa normalmente que si yo tengo un proveedor o tengo una filial o tengo una casa matriz y yo quiero compartir con cada uno de estos terceros, yo tengo que decírselo formalmente a este cliente. Voy a tomar tus datos y para brindarte el servicio ABCD voy a compartir con X proveedores A, B, C y D o empresas del grupo o lo que fuera, pero tengo que especificarlo. Entonces, el foco en esa política y los términos y condiciones empieza a ser cada vez más clave, ¿no? De los tiempos máximos hablamos recién y hay que tratar de entender muy bien qué voy a hacer con los datos una vez que no los necesito o en realidad una vez que no voy a seguir brindando los servicios que formalmente dije que sí iba a brindar. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Los borro, le saco lo que se llama anonimizarlos, saco las referencias a la persona, pero me quedo con toda la información de consumo y eso me permite a mí tener tendencias, proyecciones, etcétera. O no tiene sentido, ya los puedo borrar. Si fuese en papel, tiene cierta facilidad. A nivel electrónico, no es tan fácil eventualmente borrar los datos, ¿no? Y también tener en cuenta si todas las fuentes de datos, y en esto la ley es muy explícita, tienen que ser lícitas. Yo no puedo utilizar datos que fueron conseguidos de forma ilícita. Y la forma ilícita a veces es un poco más sutil. Si una base de datos se constituyó, por ejemplo, para saber dónde vota Facundo Jamardo, yo no puedo tomar esa base de datos para confirmar si cuando Facundo se registró me puso la misma dirección de dónde vota, porque la base de datos de votaciones es una base de datos, si quieren, de un organismo público que tiene una finalidad específica. Extender esa finalidad es ilícito, formalmente ilícito para la ley. Entonces, todas mis fuentes de datos que empiezo a recibir, trabajo con distintos proveedores que me dan fuentes de datos para validación, etcétera. Yo tengo que saber o de alguna manera tener un compromiso formal y legal de que esa base de datos que yo estoy manejando fue concebida de manera lícita para el uso que yo le voy a estar dando. ¿Sí? Y una más, por favor, Felipe. Entonces, finalmente tendré que, y un clic más, tener en cuenta, y uno más, tener en cuenta cómo armar un plan para empezar a corregir todos los gaps que yo pueda tener respecto de la ley. Primero recomendamos tener un grupo y así como hoy estamos hablando acá Felipe desde experto del Frente Legal y yo de los temas más de proceso y seguridad, armar un grupo que tenga este delegado de datos o a nivel internacional típicamente se llama el DPO, el Data Privacy Owner, o pónganle el nombre que les guste, pero es alguien que se encarga del proceso de privacidad, tener equipo de legales porque es clave, términos y condiciones contractuales, hay definiciones, términos a nivel transferencia internacional, temas de seguridad o ciberseguridad son las medidas de protección que me van a permitir a mí proteger niveles digamos, aplicar de protección adecuados. La gente de tecnología nos va a ayudar muchísimo para entender cómo soportan cada uno de los procesos de negocio y el equipo de cumplimiento a mí me permite trazar un plan para que yo siga operando de manera
adecuada y contorno a lo que me pide la ley. Y el plan debería considerar al menos estos aspectos. Ten más del marco de gestión, y la ley específicamente habla de este marco de gestión, cuál es la política, las normas y los procedimientos con los que va a operar la organización en términos de privacidad. También ver todos los procesos que yo tenga que hacer para actualizar los términos y condiciones sobre los cuales cada cliente o empleado me da el ok, esta aceptación de lo que yo voy a estar haciendo, y que haya una correlación entre la teoría y la práctica. También tener en cuenta cómo voy a estar registrando los consentimientos de estas personas cuando me autorizan, y tengan en cuenta lo de las cookies también, porque las cookies engloban una realidad de fondo que parece que como una tecnología muy específica que permite trazar, pero la realidad es que la cookie me brinda un montón de información del navegador de la persona, supongamos típicamente en un cliente a través online. Toda la información específica del navegador de ese cliente está guardada en la cookie y se comparte, es un archivo que se comparte con la empresa. Entonces yo formalmente a través de la cookie estoy teniendo información y datos específicos de esa persona, y tengo que tener esa aceptación de que la persona me dice, ok, te doy todos estos datos para que vos los proceses y me brindes el servicio A, B, C y D. También brindar o dar algún soporte tecnológico para la aplicación y la ejecución de derechos ARCO, es decir, me lo puedes pedir por mail, yo tengo un sistema, tengo un workflow automatizado, te voy a responder en menos de 15 días, como estaba pensando en plantear la ley, o 10 días, o lo que fuera. Voy a tener un track muy importante, y acá empiezan a pasar temas de aplicación de controles, ajustar procesos. En algunos casos me doy cuenta que no necesito compartir todos esos datos con todos los empleados, sino con un subgrupo. Entonces, cuando yo empiezo a acotar cuánto se expanden los datos, es más fácil protegerlos, y es más fácil decir, quédate tranquilo que tengo un mecanismo adecuado, o en este caso a la agencia, yo tengo un proceso adecuado para que los datos no circulen de manera irrestricta dentro de la organización, sino solo a través de las personas que necesitan accederlos. También eventualmente voy a empezar a tener procesos de adecuación de tecnología, porque cuando empezamos a ver el circuito completo empiezan a aparecer distintos componentes que tal vez no pueden ser adecuados para el procesamiento de datos personales con los pedidos que tenemos ahora. Voy a empezar a gestionar también ciertos proveedores que no me puedan asegurar, ¿sí? O que empiecen a trabajar para asegurarme el cumplimiento de las medidas de protección. Un tema súper importante también es empezar a concientizar a toda la organización de que los datos personales en realidad pertenecen al titular de los datos, es decir, la persona que me los dio, y yo soy solo un procesador. Entonces no puedo hacer cualquier cosa con los datos. Si invierto un esfuerzo gigantesco para protegerlos adecuadamente, las personas de mi organización no deberían hacer cualquier cosa con los datos, sino ser mucho más cuidadosos, ¿sí? Y también incluir planes de privacidad, y de hecho la ley lo menciona específicamente desde el diseño. Cada nuevo proyecto, cada nueva tecnología o cada nuevo negocio tiene que considerar los aspectos de privacidad desde el mismo instante en el que se empieza a concebir ese negocio, porque a veces el negocio termina siendo totalmente contrario a la ley y no tiene sentido avanzar, sino buscando controles específicos que me permitan gestionarlos. Y un punto también que hace referencia a la ley es, ¿qué hago si tengo una brecha? ¿Cómo lo informo? ¿A quién informo? ¿Cómo la contengo? ¿Sí? Y una última, Felipe, para comentarles un poco más de experiencias puntuales que nosotros vimos. Empiezan a surgir ciertos desafíos. ¿Tengo que usar todos los datos personales? ¿Tengo que pedir todo esto? ¿O puedo trabajar con menos y hacer lo mismo? Cuantos más datos tenemos, hay mucho más esfuerzo para protegerlos. También tengo que ver si comparto todos los datos con el tercero. Si tiene que hacer un programa específico, tal vez con un subgrupo es menos, y somos solidariamente responsables si hubiese un incidente con los datos que estamos trabajando junto con ese proveedor. Entonces tenemos que ser protectores de los datos, en este caso de nuestros clientes, de nuestros empleados o proveedores. Un tema también que vemos muy complejo de cumplir es el tema del registro de los términos y condiciones que se han aceptado. Esto lo hablamos hace un poquito, pero si yo tengo múltiples versiones, ¿quién aceptó cada una de las versiones? ¿Y con quién puedo trabajar? ¿O con los datos de quién puedo trabajar? Y en el caso de clientes, a veces estamos hablando de millones. Entonces, claramente necesito una tecnología que me permita gestionar esto de manera automatizada.
¿sí? Y finalmente, respecto a algo que nosotros vemos muy comúnmente es, yo tengo un nuevo negocio y voy a utilizar los datos que ya existían. ¿Puedo utilizar los datos que ya existían para ese nuevo negocio? ¿Tengo los términos y condiciones aceptados o no son válidos y tendría que generar nuevos términos y condiciones? Por mi parte, esto es lo que le quería comentar. Creo que hay algunas preguntas, pero estamos un poco pasados de tiempo, así que vamos a tratar de responderlas a través de mails con los datos de contacto que nos dejaron. Porque creo que hay varias de las que vi pasar que me parece que ya las contestamos, ¿sí? Pero bueno, las que no, vamos a compartir los datos. Y eventualmente esta presentación va a quedar en la página de EY, así que la van a poder repasar desde ahí. No, muchas gracias a ambos, estuvo súper interesante y bueno, como dijo Facundo aquí, si quedaron cosas sin contestar, no se preocupen que nosotros los vamos a contactar con respuestas. Y muchas gracias de nuevo a todos los que se unieron al webcast y que aprovechamos esta instancia para conversar este tema tan interesante. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien.